Así es que voy a comenzar con un versículo que tiene un contexto, hermanos. Este versículo está en el Antiguo Testamento. Ustedes los pueden ir buscando en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Que contiene unas verdades o una verdad que creo que todos tenemos que recordar y que contiene las respuestas a muchas de las preguntas que muchas veces nos hemos hecho. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué no con otros? ¿Por qué con aquel y no conmigo? Son preguntas que nos tenemos que ir resolviendo a través de este versículo que vamos a leer. ¿Sí? Abra su Biblia, por favor, hermano, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. ¿Sí? Dice la Biblia, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes me siguen ahí con la Reina Valera, 1960. Dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Otra vez. Los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Con quién? Con aquellos que tienen el corazón comprometido con Él. En la Reina Valera dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sí? Alguna lectura superficial, hermanos, nos deja ver que hay un grupo de personas a lo largo de la tierra con el cual Dios se relaciona de una manera, si se dan cuenta aquí, diferente, y lo hace con esta diferencia en la condición de un grupo, de un corazón específico que tienen esas personas. Dios recorre sus ojos sobre toda la tierra y observa, hermanos, individuos, hombres, mujeres, y Dios tiene una disposición de fortalecer a algunos de los que Él observa. Pero la característica está definida aquí, en que son personas que tienen un corazón totalmente comprometido con el Señor. Personas cuyos corazones no tienen rivalidad. O sea, ¿a qué se refiere esto? No tienen alianzas con otros dioses, ni con otros intereses, ni con otros ídolos o atractivos o causas, ¿no? O sea, que tu corazón está completamente definido, que tu corazón está totalmente comprometido con el Señor, ¿no? Muchas personas que no vinieron o que no están sus corazones divididos en este momento. Están haciendo alianzas con otras situaciones. Porque regularmente, ¿qué decimos? ¿El domingo qué es? El domingo es día del Señor. O sea que ese domingo debe de ser completamente para el Señor. Y no debe estar nuestro corazón dividido o formar alianzas con otras cosas, con otros intereses o con otros atractivos, porque se puede dar esto, ¿no? Que el día de hoy, pues es el día de descanso, pues hay que ir a las plazas, hay que ir a nadar, hay que ir a divertirse, hay que ir a montar, hay que ir a la naturaleza, y allí están nuestros intereses, a esos atractivos. Y Dios te dice que los ojos del Señor recorren la tierra y observa individuos, observa gente, y que está comprometido a fortalecer a estas personas, ¿sí? Cuyo corazón está verdaderamente comprometido con Dios. De un hombre o una mujer que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Los ojos del Señor recorren esta tierra, este planeta, para fortalecer a esas personas que tienen corazón de ese tipo de naturaleza. Si tú lees el capítulo 16 de Segunda de Crónicas todo, te percatas de qué fue lo que pasó. Y te lo voy a hacer breve esto. Resulta que el rey de Judá, el rey de Judá del sur, ¿no? Teniendo dos tribus, ¿sí? Digamos, el reino del sur tenía dos tribus. En un momento dado, estaba siendo atacado por el rey del norte.
el rey del norte tenía 10 tribus. Acuérdense que la nación de Israel se componía por 12 tribus. Pero el rey del sur, que es Judá, tenía 2 tribus y el rey de Israel del norte tenía 10 tribus. Entonces, para poder resistir ese ataque que tenía el rey de Judá, él va y hace una alianza con el pueblo sirio. Y entonces él toma oro y plata del templo, de los vasos sagrados, de las cosas sagradas del templo, de las cosas sagradas de Dios, y se las entrega a un pagano para que haga una alianza con él, de manera que le ayude a pelear contra el rey del reino del norte, del rey de Israel, ¿sí? Dios se percata de este asunto, hermanos, porque dice la Biblia que sus ojos recorren toda la tierra. Manda a un profeta, ¿sí? Y Dios le envía este mensajero al rey Asa, el rey de Judá, el rey del sur, quien ha hecho una alianza con el pueblo sirio, o sea, con un pueblo pagano en este momento, ¿no? Si nosotros vemos también la lectura bíblica, este rey pagano, el rey de Siria, tenía una alianza con el rey del norte, con el rey de Israel, ¿sí? Ellos tenían, y entonces el rey Asa, saca del templo oro, plata, para dársela a él y hacer una alianza. Y vemos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas del 19, ¿sí? Perdón, es Segunda de Crónicas 16. No sé por qué le puse aquí 19. No, del 7, del 7 al 9 dice, en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y luego le dice, y los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Y luego le dice al rey Asa, locamente has hecho esto, porque aquí delante habrá más guerra contra ti. ¿Qué le pasó a Asa? Porque en una ocasión él fue a la guerra y solamente confió en Dios. Aquí le está diciendo este profeta. Y no necesitó otros ejércitos. Y él ganó las batallas. Ahora él se enfrenta a otra batalla con un ejército más pequeño, ¿sí? Y en vez de volver a confiar en Dios, él en cambio confió en el hombre, ¿sí? Porque hizo una alianza con el rey sirio. Y por esta razón le dice que hoy en adelante vas a tener más guerra, no habrá paz en tu nación, no habrá paz en tu ciudad, va a haber una guerra continua contra ti. Si ustedes ven al final, dice que este rey mandó a la cárcel al profeta, ¿sí? Y después de algún tiempo, él enfermó gravemente de los pies y en vez de buscar a Jehová, buscó a los médicos y finalmente que murió. Así es que, primera lección, apúntele por ahí. Primera lección que aprendemos es que confiar en el hombre, no en Dios, tiene consecuencias. Si tú confías en el hombre y no en Dios, habrá consecuencias. Y voy a ser breve con esas lecciones, ¿sí? La segunda lección, en que voy a decir, es que los ojos del Señor ven todo lo que ocurre en la creación. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor, ¿qué dice? Recorren toda la tierra. De manera particular en la tierra, aquí, ¿sí? Él va recorriendo
y Él ve cada vida que está aquí. Todos los días, en todos momentos, en todos lugares, los ojos del Señor han estado allí. O sea, en pocas palabras, hermanos, nosotros estamos bajo el escrutinio de Dios. No hay nada que se le pase de Dios. No hay nada que ocultemos delante de Dios. La tercera lección es, Dios inspecciona la tierra y prestas atención. O sea, no es de que nada más recorre, sino sus ojos, sino que presta atención a la condición del corazón de las personas, ¿sí? ¿Con qué intención, hermanos? ¿Con qué intención pone esa atención Dios cuando recorre sus ojos sobre los corazones de diferentes personas? Con la intención particular que es, dice la Biblia, fortalecer el corazón de aquellos que tienen un corazón comprometido con Él. Vean la diferencia que hay, porque Dios está allí, Dios recorre en sus ojos sobre esa tierra, ¿sí? Pero para algunos tiene en particular fortalecer el corazón. Está su corazón comprometido de Dios a fortalecer el corazón de aquellos que tienen un corazón comprometido con el Señor, ¿sí? Esa es la tercera lección. La cuarta lección es que disfrutamos aquí abajo, ¿sí? El resultado precisamente de lo que trae la fortaleza de Dios. Disfrutamos aquí abajo, aquí en esta tierra, el resultado de tener un corazón fortalecido, y eso se traduce, hermanos, ese corazón fortalecido por Dios se traduce en tener paz para con Dios. O sea, si se dan cuenta ustedes, si nos damos cuenta, Dios recorre la tierra, está de una manera particular con aquellos que están comprometidos con Él en fortalecer en los corazones, y ese fortalecer es igual a tener paz para con Dios. ¿Sabían que hay muchas personas que viven de una manera desconfiada, viven de una manera que no le creen a nadie, incluso que no le creen a Dios, ¿no? Estamos temerosos, estamos angustiados, estamos desesperados. ¿Por qué? Porque precisamente no hay la paz de Dios, ¿sí? Asa, el rey del sur, no tenía totalmente un corazón comprometido con Dios, hermanos. Dios no fortalece a los fríos, Dios no fortalece a los tibios, Dios fortalece a los que tienen un corazón que arde para Dios, hermanos. Dios fortalece a los que laten por su causa. Dios fortalece a los que lloran por las cosas que Dios llora, que tienen un corazón que se goza en las cosas que Dios se goza, en aquellos que tienen un corazón que odian las cosas que Dios odia. ¿Qué odia a Dios? Pues el pecado. De manera que el pasaje que estamos leyendo nos está diciendo que Dios tiene ojos que buscan, tiene ojos que identifican, tiene ojos que distinguen a aquellos que han dedicado a Él su corazón por completo, ¿sí? Y ese grupo para Él es un grupo especial, hermanos. La marca distintiva de lo que estamos leyendo, de que yo soy parte de ese grupo, esa marca distintiva es que el Espíritu de Dios vive en mi corazón, viene a morar en nosotros, y la morada del Espíritu en nosotros, la primer recompensa que tú recibes el día que tú decides ser discípulo, es que Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en ti, que es el Espíritu Santo, que somos sellados con las arras del Espíritu, ¿sí? Y eso no es poca cosa, hermanos. Eso no es poca cosa. Si tú ya no tienes esa interés, ya no tienes esa emoción, ya no tienes ese compromiso, dile al Espíritu Santo, arde en mí, Espíritu Santo.
que vuelva otra vez como al principio, que todo me emocionaba, que yo todo decía amén, que yo todo estaba dispuesto a hacer, que yo te tenía a ti, yo te buscaba de día, de noche, de tarde, leía tu palabra, y ahora no pasa nada de eso, hermanos. Acuérdense que Dios no recompensa, Dios no bendice, Dios no fortalece a los fríos ni a los tibios. Dios va a fortalecer a los que arden por él, a los que le buscan a él. Y aquí el rey Asa no tenía esa situación en su corazón. Es porque Dios tiene la intencionalidad de hacer cosas por ti, hermano, y hacer cosas a través de ti y hacer cosas por ti que solamente Dios puede hacer. No hay nada que pueda hacer. Hoy por hoy, si nos llega economía, si nos llega algún trabajo, eso será efímero. Llegará el dinero y a la misma se irá el dinero. Pero la permanencia del Espíritu Santo es la que nos hace brillar, es la que nos hace vibrar en nuestro entorno y podamos nosotros compartir su palabra y podamos hablar de las grandezas de Dios. Pero si en tu corazón no hay nada de eso, hermanos, entonces estamos fríos. Ahora sí, como dicen, está mala situación. El Espíritu de Dios, hermanos, es la garantía de que nuestras vidas están protegidas por Dios. Aquellos que conocemos a Dios, mejor dicho, aquellos que somos conocidos por Él, porque una es otra cosa, ¿sí? Tenemos vidas protegidas por Él, hermanos. Porque tú serás parte de la creación, pero a lo mejor no creas interés de Dios hacia ti para que Él te vea. Entonces, para que Él te conozca a ti. Tenemos vidas protegidas por Él. Los hombres te pueden maldecir, te pueden escupir como lo hicieron con Cristo, te pueden perseguir, te pueden golpear, pero lo único que ellos pueden hacer es llegar hasta donde Dios lo haya determinado, hermanos. Déjenme contarte la historia de Joseph Son. Él fue pastor en Rumania, la Rumania comunista en la década de los 70. Él fue encarcelado múltiples veces. Él fue torturado en numeradas ocasiones. A veces fue sometido por semanas a interrogatorios hasta que finalmente lo exiliaron en 1981. En esa ocasión, un policía de la secreta lo citó en un restaurante para tener una conversación con él y trató ciertamente de intimidarlo para ver si él dejaba de predicar, ofreciéndole un trabajo ya no como pastor y dejarlo vivir libremente en Rumania. Y este es su testimonio de Son, ¿sí? Este es su testimonio que él dice. Cuando el policía de la secretaria lo amenazó, dice, me amenazó con matarme, con dispararme, y dice que él le sonrió y le dijo, Señor, ¿no comprende que cada vez que tú me quieras matar, me envías a la gloria? No puedes amenazarme con la gloria, ¿sí? Cuanto más sufrimiento y más problema, mayor es la gloria del Señor en mí. Son, le dijo a sus inquisidores que derramar su sangre de él solo serviría para regar el crecimiento del evangelio de Jesucristo. Aprendió que parte de la teología del sufrimiento son: la tribulación no es un accidente, él decía. La tribulación no es un accidente, es parte del plan soberano de Dios para construir la iglesia. Así es que nosotros cuando padecemos, hermanos, cuando nosotros estamos en esa situación, no estamos padeciendo por accidente, sino estamos padeciendo porque es parte del plan del soberano Dios, hermanos. Dice Son que le dijo a este policía de la secreta, su arma suprema es matarme, pero mi arma suprema es morirme, porque él entendía lo que decía del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir por el Señor no es una tragedia, diríamos que es parte del trabajo,
es parte del ministerio, es la mejor manera de predicar cuando tú mueres. La recompensa de un discípulo, hermanos, es la serenidad en la dificultad, porque Dios fortalece, ¿qué dice? Aquellos cuyos corazones son completamente suyos, porque Dios dice que sus ojos miran toda la tierra. Aquellos que tienen corazones de esa manera, creen completamente en la soberanía de Dios, que controla cada uno de los eventos que te ocurren, que te ocurrirán en el día de mañana. Él los tiene controlados. Y una de las recompensas entonces es permanecer en paz, en tranquilidad, en medio de las tormentas, en medio de las peores circunstancias, ¿sí? Y para eso está el registro bíblico aquí que tenemos en la palabra del Señor. El registro bíblico estamos aquí, hermanos, para ilustrar exactamente eso. Por ejemplo, Dios tomó a Noé, inundó un planeta entero y tomó a un barco, una barca con 7 más de sus familiares y lo dejó flotando por más de un año, hermanos, a salvo ahí. Mientras el mundo, el planeta Tierra por completo estaba inundado de agua. ¿Te imaginas lo que eso implica caminar con Dios? Noé fue encontrado justo delante de los ojos de Dios, porque los ojos de Dios dice que miran toda la tierra. Y aquellos que caminan con Dios de esa manera pueden contar la protección de Dios, de ese Dios, en momentos de la inundación de todo un planeta. Noé confiaba plenamente en él. Y eso es parte de la recompensa. Por ejemplo, Moisés baja a la tierra de Egipto cuando estaba en el monte, cuando estaba ahí, cuando se encuentra con Dios y baja a la tierra de Egipto y se encuentra con Faraón, un hombre cruel que tenía todo un ejército, cientos de hombres de a caballo. Él bajó con una arma sumamente poderosa que fue en ese momento la vara de Moisés, ¿se acuerda? Que esa vara fue la que convirtió la serpiente y bueno, hizo muchas cosas. El texto bíblico dice que la vara de Moisés intimidó al faraón y a todo su ejército cuando él bajó a Egipto. Él hizo los primeros milagros que hizo con su vara. A partir de ese momento, la vara perdió su nombre. La pueden buscar ya. Y ahora se llamará no la vara de Moisés, sino ahora se llama la vara de Dios. Dios dice: Moisés, ahora tú eres mío y tu vara también. Y con la vara vamos a desafiar el imperio o el poderío del imperio Egipto, que no cualquier cosa era en ese momento, o sea, un ejército poderoso, un imperio poderoso, y con una varita nada más. Con una varita intimidó a Faraón. Y dice Dios: ya no se llamará tu vara, sino se llamará mi vara. Tú ya no serás tú, sino yo seré tu Dios para ti. Hombres con corazones no divididos, hermanos. Cuando digo hombres, también me refiero a mujeres. Son hombres que se atreven a tomar los riesgos por Dios. Son hombres que no se dejan intimidar por los riesgos, por las circunstancias o por los mismos hombres, hermanos. Aquellos que tienen corazones alineados, diríamos que utilizan las crisis para desarrollar su fe en Dios. No son hombres como Asa, que se intimidó y hizo alianza con el rey de Siria. Ellos saben que su vida está sustentada. Esos hombres que tienen sus corazones alineados con Dios, están sustentadas sus vidas por la misma persona que sustenta el universo, y ese es Dios, hermanos. David, por ejemplo, otro ejemplo, apenas un joven, desafió a Goliat, el gigante que intimidó a toda una nación de Israel, pero no pudo intimidar a un solo adolescente. ¿Te imaginas lo que implica tener un corazón completamente dedicado a Dios, porque Dios se atrevió a decir de David que era conforme a su corazón? La nación se atemorizó, el ejército de Israel se atemorizó, y un adolescente con una honda y 5 piedras se atreve a desafiar a aquel que había intimidado a toda la nación, hermanos. ¿Y sabes qué fue lo que diríamos que disparó la indignación de David?
y el valor de David, y es que cuando él vino a Goliat, él pronuncia a Goliat en contra de Dios, en contra del ejército de Dios, y David se pone delante de él y dijo, y este incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente. David se indignó porque cuando tu corazón es completamente suyo al corazón de Dios, cuando las circunstancias, cuando los hombres amenazan la causa de Cristo, hay una indignación en nosotros que surge en esos corazones, ¿sí? De tal manera que ellos están dispuestos incluso hasta arriesgar su vida para proteger el nombre, la gloria, el honor por la causa de Cristo, hermanos. Como resultado de esto, el brazo fuerte del Señor le acompañó a David y dice que lanzando la onda le dio en la frente y cayó muerto. Así es que, hermanos, cuando nuestro corazón arde por la pasión, cuando nuestro corazón no está dividido, cuando nuestro corazón no está seducido por las pasiones de este mundo, cuando nuestro corazón es completamente del Señor, hermanos, nuestras luchas, nuestras batallas, las dificultades, en las tentaciones, el brazo fuerte de Jehová estará con nosotros. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Daniel, por ejemplo, dice la Biblia que él rehusó postrarse ante las demandas del rey de Babilonia. Estamos hablando de un hombre con un imperio grandísimo, entero, con un imperio majestuoso en ese momento, con un imperio poderosísimo en ese momento. Dice que fue echado al foso de los leones. Tú conoces la historia, ¿sí? Y el rey, preocupado, no pudo dormir aquella noche, y Daniel, rodeado con los leones, roncando, ¿sí? Y al día siguiente va el rey a ver qué ha pasado. Y ¿sabes por qué Daniel pudo estar bien, hermanos? Porque los que tienen sus corazones completamente dedicados a Dios y entienden que ellos son inmortales, escúchenme esto, y entienden que ellos son inmortales hasta que Dios los llame a su presencia, ¿sí? Tú eres inmortal, hermano, hasta que Dios te llame a su presencia. Y Daniel no estuvo solo, el ángel de Jehová lo acompañó de seguro, ¿sí? Al lado de Daniel estaba toda la noche y Daniel pudo dormir, los leones pudieron dormir aquella noche, porque ese es nuestro Dios para aquellos que tienen sus corazones de esa manera, hermanos. La recompensa primaria, según nos dice la Biblia, de aquellos que tienen corazones que de esa forma, es que Dios mismo está en ellos. Cristo mismo es nuestra recompensa. El resto se deriva de lo que es Cristo para tu vida, de lo que tú puedes ver tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Un buen ejemplo de cómo Dios va detrás de aquellos que tienen corazones de esa manera es el ejemplo de José el soñador, que es vendido por sus hermanos. Igual tú conoces la historia, y va a Egipto como esclavo ya, y es diríamos que contratado por Potifar para que él lleve ciertas cosas. Bueno, el chiste que la esposa de Potifar se enamoró de José y comienza a tentar a José días tras día para que José pudiera acostarse con ella. Literalmente así lo dice la Biblia. Hasta que un día ella, no resistiendo más, le quita toda su ropa a José, y José, por honrar a Dios y por honrar a ella, sale corriendo de la tentación, huye de la tentación. Y ella, en vez de asombrarse con la honestidad de este hombre, José, lo acusa de tratar de violarla. Y José cayó en la cárcel, como sabemos, pero él confiaba en su Dios, permaneció fiel a Dios, que él lo había llevado hasta el punto de la cárcel, con un propósito que, pasado el tiempo, José, para no cansarte más, sí, sobre esta historia, dice la historia que José pasa a ser la mano derecha del faraón. ¿Por qué? Porque José permaneció fiel, hermanos. José fue arrebatado de su familia cuando fue vendido por sus hermanos, pero no fue arrebatada su fe de José.
porque su corazón estaba completamente en su Dios. José fue arrebatado de su ropa, pero no de su carácter. Pues José fue arrebatado de su posición, pero no de su pureza. Fue arrebatado de sus logros, pero no de su actitud en ese momento. Porque aquellos que tienen corazón completamente alineado con Dios, no tienen espacio en su corazón para ninguna otra cosa, ninguna otra persona que no sea su Dios. Cuando todos tenemos el corazón alineado, hermanos, nuestra prioridad es buscar a Dios. ¿Sí o no, hermanos? No hay otra, no hay otra. Oye, que hay una fiesta, que hay una posada. Mi corazón está alineado con Dios. Es día del Señor. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Que ustedes pueden renunciar a todo menos a estar haciendo la voluntad de Dios. Que hay una diversión. Es más, va a ser gratis. Vénganse. Y todos correrían porque va a ser gratis, ¿no? Vamos a hacer un evento en un lugar público y que cuesta mucho dinero, pero es gratis. Pues allí irían. ¿Por qué? Porque van a regalar lavadoras, porque van a regalar refrigeradores. Pues ni modo, Señor, pues es el día del Señor, pero pues me tocaba ya ir a recoger mi regalo, mi lavadora, mi refrigerador, mi estufa. Y de verdad, no estarían en la iglesia, no estarían en la iglesia, porque su corazón no está alineado con Dios, su corazón está dividido. Esa es la naturaleza de Dios, hermanos, que quiere bendecir nuestros corazones completamente. ¿Por qué? Porque son marcados por Él. Dios se deleita en bendecir a aquellos que han dedicado su vida por completo a Dios. Dios quiere glorificar su nombre en toda la tierra y ese es su propósito y va a ocurrir, toda la tierra tendrá que glorificar el nombre de Dios porque dice toda lengua, toda rodilla se doblará ante Él, ¿sí? Y Dios va a hacer eso. ¿Cómo? Mediante la proclamación del evangelio. Pero Él va a enviar a gente, que es usted, que soy yo, a los 4 rincones de la tierra, que tengamos corazones completamente dedicados a Él, a proclamar el mensaje de salvación que te salvó a ti, que me salvó a mí, de manera que nosotros podamos ir como embajadores de Cristo y poder rogar a los hombres, reconciliaos con Dios, reconciliaos con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. De manera que si tú en el día de mañana, tú eres uno de ellos que eres enviado al campo misionero a predicar la palabra y tú digas, no puedo hacer eso. Si eres casado, porque no puedo ir allí por mis hijos me van a extrañar, mis hijos no van a gozar de muchas cosas, no van a ir a colegios privados, no van a tener todos los celulares de moda porque el misionero pues no tiene todos esos dineros y demás cosas. No, hermanos, no tienes que temer incluso a los gobernantes. No tienes que tener temor a toda esa situación porque precisamente, hermanos, Dios le pertenece todo y sus ojos estarán sobre ti, sobre tu familia, y es porque dice la Biblia que él está recorriendo sus ojos sobre todo este planeta para fortalecer a los que en Él confían, a los que no hay un corazón dividido, a los que permanecen con un corazón fiel ante Dios, ¿sí? Y no tienes que tener a los gobernantes. Precisamente Jesucristo estuvo ante Pilato y Pilato le dice, ¿sabías que yo tengo autoridad para soltarte? Y también tengo autoridad para castigarte. Y Cristo como que le dice, tú no has entendido, Pilato, ¿sí? Y es que ninguna autoridad, ¿sí? Si la tuvieras y si la tienes, es porque ha sido dada por mi Padre Celestial. No tienes que temer a los desastres naturales, hermanos. Dios controla las condiciones del planeta. No tienes que temer si mañana no tienes trabajo, si mañana nos liquidan, si mañana nos dicen ya no se hace este proyecto. No tenemos que tener temor, hermanos, porque Dios es el que sustenta a sus hijos.
a los que con corazón alineado están, a los que con corazón no dividido están. A ellos Dios sustenta, Dios favorece, Dios inclina por ellos, Dios está al pendiente de nosotros. Dios abrió su boca, acuérdense, y formó toda la creación. Cristo abrió su boca y calmó los mares, calmó los vientos, acuérdense. ¿Por qué temer a las circunstancias del día de mañana? ¿Por qué temer a que venga otro director, otro sexenio, otro patrón, otro dirigente, otro gerente, otro de más alta autoridad y nos diga mañana, sabes que hasta aquí terminó tu trabajo y bye bye, hasta luego? ¿Por qué temer, hermanos? Si Jesucristo cuando abrió su boca escucha esto, hermano, su voz por completa la escucha la creación animada y la creación inanimada, y todos ellos responden a su voz. ¿Por qué Jesucristo habló y calmó los vientos, calmó los mares? Dice que hasta sus discípulos se sorprendieron, dijeron, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Bueno, ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que confiamos en él. Bajo su cuidado tú estás, bajo su escrutinio tú estás, sus ojos están sobre ti, de manera que si Dios te envía a alguna misión o a algún lugar a hacer una cosa, no tienes nada que temer, hermanos. Eso es parte de tu recompensa. Martín Lutero decía, aún el diablo es el diablo de Dios. Tú tienes un perro, ¿sí? Y tú lo amarras, ¿no? Y tú decides a dónde vaya a ir el perro. Tú le pones la cadena y tú lo manejas. Y tú le permites que llegue hasta donde tú quieres que llegue, ¿sí o no? Lutero decía, el diablo es el diablo de Dios. Dios lo maneja. Él lo hace lo que Dios quiere que haga únicamente. No debemos de temer al mundo de las tinieblas. Cristo desarmó en la cruz, según nos dice Colosenses 2:15, los demonios, dice que aún creen, dice Santiago, y tiemblan los demonios. De manera que tú no puedes tener miedo. Aquellos que le tienen miedo a un Dios que tienen sus ojos sobre nosotros, sobre ti, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando con esto, hermanos? ¿Tú te acuerdas de aquel personaje, de aquel hombre que tenía una legión? Aquel hombre que estaba lleno de demonios, tenía tantos demonios que cuando Cristo le preguntó su nombre, le dijo que era legión. Una legión romana eran más o menos como 600 soldados. ¿Quién sabe si había en este hombre 600 demonios? ¿Sí? Pero tan pronto vio la legión a Cristo, se arrodilló esta legión ante Dios y le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús? Dios del Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Se acuerdan de eso? Los que tienen un corazón completamente comprometido con Dios están bajo el cuidado de ese Dios, hermanos, aun cuando se enfrentan a las fuerzas de las tinieblas. No tenemos que temer a las enfermedades. Ay, a ver si no me da otra vez el coronavirus, ¿no? Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia, Dios nos da prudencia, sí, pero cuídate, ¿no? Cuídate. Pero no debemos de salir y espantarnos por todo, ¿verdad? Ahora con esta nueva ola del Omicron, ¿no? Que está dando fuerte también, ¿no? No tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque tu Dios es el Dios de las dolencias. Aún si te duele, Dios es tu Dios de las dolencias. Él es el Dios que tocó ojos y los abrió. Él es el Dios que mandó a los paralíticos a levantarse y caminaron. Él es el Dios que tocó oídos y oyeron, hermanos. Él es el Dios que supo llamar a la muerte y los muertos oyeron por primera vez en la historia. Los muertos oyen, hermanos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que le dijo, Lázaro, ven fuera. O sea, lo escuchó un muerto. Y Lázaro salió. Muchos temen en el campo misionero a perder la vida.
pero no hay nada que temer, hermanos. Cristo lo dijo, que no deberíamos de temer al hombre, que deberíamos de temer a aquel que puede hacer daño, no solamente al cuerpo, sino al espíritu. Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense, la única condición que Dios requiere para que tú puedas sentirte no intimidado ante las peores circunstancias, hermanos, es que puedan venir, que tengas un corazón completamente suyo, o sea, del Señor, arraigado en el Señor, nuestro corazón esté completamente sumergido en el Señor. Lo único que Dios requiere para fortalecer tu vida es que tu corazón no esté dividido, hermanos. Hoy sí, mañana no. Lo único que se requiere para poder sentir la presencia de Dios es tenerla como recompensa, hermanos. Es que tú no hagas alianzas en tu corazón, en tu mente con las cosas del mundo. Que no hagas alianzas con aquellas cosas que son contrarias al nombre de Dios, a la gloria de Dios, a la causa de Cristo, porque cuando hacemos eso, nosotros sufrimos las consecuencias. Entonces, Él estará dispuesto a bendecirnos de una forma extraordinaria, hermanos. Decía el predicador Riley en el siglo pasado, muchos están dispuestos a abandonar todo por seguir a Jesús, excepto ese pecado querido. Y agregaba a Riley, ese pecado por ese pecado están dispuestos a condenarse. Fíjense cómo es. O sea, hay algo, siempre habrá algo ahí. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido. Muchos dirán, estoy dispuesto. Como Pedro le decía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jamás te abandonaré. Jamás te abandonaré. Y le dijo Jesús, sí, está bien. No me vas a abandonar, pero me vas a negar. Y 3 veces lo negó. Y tanto esto que pasa, hermanos, que al final Dios va a juzgar a todo este mundo. Y yo voy a terminar condenándome al infierno por no seguir a Jesucristo, por tener un corazón dividido. Estoy con el mundo, pero estoy con Dios. O sea, eso para Dios significa eres tibio, eres frío. Eso significa eso. Y eso fue exactamente la historia del joven rico. ¿Se acuerdan? Vamos a Marcos 10:17. Esa historia precisamente viene con cierta integridad de lo que estamos hablando ahorita. Marcos 10:17. Dice que al salir él, o sea, Jesucristo, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo. Marcos 10:17. Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense cómo vino. Este joven vino con cierta ansiedad y probablemente estaba en medio de una crisis. El texto dice y lo define pero el simple hecho de que él viniera corriendo, porque dice él, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo. Fíjense cómo es. Cierta crisis habría tenido él, ¿sí? Y se tira a los pies de Jesús. Y eso te habla de que está en medio de una crisis, ¿sí o no, hermanos? No hay otra forma de definirlo esto. En la antigüedad, en el contexto hebreo, tú no te arrodillabas tan fácilmente delante de un hombre. Él no piensa, el joven, él no piensa necesariamente que Cristo es Dios. Piensa que quizás es un profeta, un maestro, un rabino. Viene con el corazón totalmente dividido este joven. Pero él está seguro que no es así. Él quería cuestionarlo, pero al venir corriendo traía una crisis existencial, emocional, no sé. Pero Cristo conoce lo interior de su corazón. Sus ojos recorren la tierra, acuérdense, hermanos.
Sus ojos recorren la tierra. Sus ojos conocían a este joven antes que él llegara. Y este hombre le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, y en otras palabras, vende lo que tu corazón te ha hecho división. En pocas palabras, deshazte de él. No puede haber rivalidad en tu corazón entre lo que tu corazón y yo. De manera que lo que te estoy pidiendo es que te deshagas de todo eso. Ya le había contestado el joven, que había cumplido todos los mandamientos, lo cual no era cierto, ¿sí? Y Cristo le está diciendo, véndelo y sígueme. Porque realmente, hermanos, no está en la venta de lo que iba a vender, la salvación. No estaba en eso. No estaba en la venta la salvación. Más bien la salvación estaba en el sígueme. Estaba la salvación ahí. Ven y sígueme. No les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, no caminando por ahí, por donde yo creo que a lo mejor en la playa, y se encontró a Pedro, se encontró a Jacobo, a Andrés, ¿se acuerdan? Y les dijo, síganme, ¿no? Y después se encuentra a Mateo, sígueme. Y allí ellos obtuvieron su salvación ellos. No estaba en la venta que vende tus posiciones y sígueme. No estaba en la venta la salvación. Estaba en el sígueme, la salvación. De manera que si tú vienes a buscar la vida eterna, le dice, tú la tienes frente a ti. Pero la vida eterna no se gana con un corazón dividido, hermanos. O sea, nosotros tenemos que leer la Biblia diario. Nosotros tenemos que orar diario. No nomás cuando venimos a la iglesia, no nomás cuando nos toca a participar. De manera que elimina lo que está, en otras palabras, elimina lo que está dividiendo tu corazón. Y como muestra de que eso está ocurriendo, tú vienes a Cristo y le sigues, porque Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El texto dice que el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. O sea, no vendió. Y ahí no se encapsulaba la salvación en la venta de eso. La salvación se encapsulaba en seguir a Cristo. Y para seguir a Jesús, yo tengo que deshacerme de estas cosas. ¿Sí? O lo que hizo este joven, que mejor prefirió condenarse. Es lo que hizo. No tenemos un medidor para, perdón por la redundancia, para medir las riquezas que Cristo nos dejó. ¿Sí? Y los discípulos estaban escuchando esto cuando le hablaba al joven rico, y Cristo dice en ese momento, cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Y no me estoy refiriendo por las riquezas, no me estoy refiriendo, sino porque su corazón está más inclinado a las cosas de este mundo. A cuánto va a producir su dinero, qué más va a producir, a dónde lo va a colocar para que le produzca más economía. Y ese es un corazón dividido ahí. Los discípulos estaban ahí, estaban oyendo y están perplejos por lo que están escuchando. Pedro se acerca al Señor y tiene una pregunta. Vayan a Mateo, capítulo 19, versículo 27, es la misma historia. Mateo 19, 27. Y vean cómo se acerca Pedro a hacerle una pregunta al Señor. O más bien ahí trata de responderle algo. Y entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, vea, nosotros ya vendimos todo, o sea, dejamos todo eso y ahora te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿qué recompensa tendremos? Diría Pedro, ¿no? ¿Qué vamos a obtener de todo lo que ya hemos dejado y te hemos seguido ahora? En otras palabras,
Señor, nosotros ya dejamos todas estas cosas, aquellas cosas que el rico no quiso dejar, nosotros ya las dejamos y en esos momentos vemos la paciencia de Jesús, el amor de Jesús, porque en ese momento era perfecto para decirle a Pedro, ¿verdad? Decirle a Pedro, Pedro, madura un poco. Esas preguntas no se preguntan, ¿verdad? ¿Qué clase de pregunta es esa para un seguidor de Jesucristo, para un seguidor mío, diría Jesús? Porque Pedro todavía tiene su corazón dividido en ese momento entre Cristo y las cosas de este mundo, porque dijo, nosotros ya dejamos todo eso. ¿Qué pues ahora tendremos nosotros? Y Pedro no podía terminar así, hermanos. Hermanos, así no podemos recibir las recompensas de Dios cuando tenemos corazones divididos. Y digo esto porque estamos para terminar ya este 2021. ¿Y cuántas veces en este año hemos tenido corazones divididos? ¿Le buscamos a Dios por conveniencia? ¿Damos amor? ¿Ayudamos por conveniencia? ¿Ayudamos a lo mejor para callar nuestras conciencias o para suplir ciertas necesidades espirituales y no por un amor ágape? Pero Cristo, en su calma, en su paciencia, en su amor, y que nos muestra al ver todo esto, que el sacrificio que tú dejas, que es lo que le trataba de decir a Pedro, lo que tú ya dejaste, Pedro, el sacrificio que tú dejas atrás, no es pasado por alto por Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos recorren la tierra, hermanos, viendo a los que agarran demasiado y a aquellos que dan generosamente. Aquellos que espontáneamente dan sin recibir nada a cambio, un amor ágape, y aquellos que dan por recibir, o aquellos que no dan nada, ¿verdad? Que son los que agarran demasiado. Porque la razón de los que dan generosamente es porque el corazón es tan lleno de Cristo que no hay espacio para seguir agarrando cosas, hermanos. Por tanto, nosotros tenemos que deshacernos de aquellas cosas por las que Cristo deja de llenar nuestro corazón, porque muchas veces estamos tan llenos de este mundo, tan llenos de avaricia, tan llenos de muchas cosas, hermanos, que no hay espacio para que Cristo venga a llenar nuestros corazones. Pero el otro grupo, diríamos así, todavía está agarrando mucho y cada vez quiere más, hay avaricia en su corazón, porque Cristo tiene muy poco de su corazón. Dios no puede llenar más porque precisamente hay mucho egoísmo, hay mucha avaricia, mucho desamor, mucha falta de perdón, mucha discordia allí, y Dios no puede hacer mucho allí. Y Cristo aprovecha la ocasión y le dice ahora en Marcos 10:29, que es la misma historia, es que me estoy llevando así para que vean cómo cada quien, cómo de los evangelios, cómo lo transmite. Y Cristo aprovecha la ocasión y le dice a Pedro, Marcos 10:29, ¿sabes qué? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y el evangelio. ¿Sí? En otras palabras, entre yo y el evangelio no hay diferencia. El evangelio es el mensaje que yo escribí con sangre, de manera que cuando tú dejas todas esas cosas por causa de mí, lo estás dejando por causa del mensaje que yo traje, el mensaje de salvación. Y vea lo que dice ahora en el versículo 30 de ese mismo, de Marcos 10:30. Y si te das cuenta, dice que no haya dejado todo esto por causa de mí y por el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
con persecuciones. O sea, muchos pudieran haber dicho, ¿verdad? Estaba muy bien todo, o sea, hermanas, padre, casas, tierras, pero ¿por qué se te ocurrió decir persecuciones, Dios, en este momento? Y en el siglo venidero, la vida eterna, ¿sí? No solamente la vida eterna, toda la herencia de Cristo se te dará como herencia a ti. Ahora vea lo que dice en el versículo 31. Pero muchos serán postreros y los postreros serán primeros. Nota cómo Cristo dice, no hay nadie que haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre. En otras palabras, no haya rivalidad, que no haya división para conmigo. O sea, que no haya rivalidad entre tu corazón y mi corazón. A la hora de tú amarme con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, yo quiero que entiendas que yo estoy comparándome no solamente con las cosas materiales que tú poseas, yo estoy comparándome con las relaciones que tú tienes. ¿Cuáles son tus relaciones que tú tienes? Padres, hijos, hermanos. No hay rivalidades con esas cosas, ni rivalidades con las relaciones. O sea que en pocas palabras, hermanos, el llamado es radical. Y esto es un buen recordatorio porque tal vez tú tienes el llamado en el campo misionero y dice, bueno, yo no puedo hacer esto a mis hijos, pero Dios clavó a su único hijo en la cruz para darle salvación. En otras palabras, tienen un corazón completamente suyo. No tienen rivalidades, no por las cosas materiales, por las cosas familiares, ¿sí? Él reina como supremo Dios. Él reclama cada rincón del universo, incluyendo nuestro corazón. Ahora, ¿cómo eso voy a recibir? ¿Cómo es lo que dice allí? Voy a recibir 100 veces más. Casas, cosas, hermanos, madres, padres, hijos, tierras. ¿Cómo es eso, hermanos? Porque sonaría que él está haciendo promesas materiales. Diferentes explicaciones se han dado, pero déjame pasar a través de esta situación. Yo he usado, por ejemplo, de mi vida, ¿no? Eh, Voy a ponerlo así. Hemos hecho cosas, o yo he hecho cosas, que no me alcanzaría la economía para hacer las cosas, ¿sí? Dios me ha prestado casas, Dios me ha prestado coches, ¿no? Que yo no me imaginaría que yo podría pagar esas cosas, que yo no me imaginaría que podría pagar ciertas comodidades hasta cierto punto, si podemos decirlos. Casas, coches, que diríamos que son lujos o lujosos los coches, que yo no podría pagarlos. Pero Él muestra los recursos, muestra las facilidades para que yo pueda disfrutarlo hoy con la libertad y volverlas a usar constantemente. Casi me siento como que la recibí de parte de Cristo, todas esas cosas, hermanos. Yo tengo un carro que yo lo pongo así, que me ha sido prestado por Dios, que no podría comprar en cierto sentido. Dios me ha dado de muchos lados, hermanas, hermanos. Ahora que yo perdí 3 hermanos, Dios me ha dado muchos hermanos, incluyéndolos a ustedes, ¿no? Dios me ha dado más de eso. Y esto es provisión, por eso dice la Biblia, se te dará 100 veces más esto en esa tierra para que tú vivas, para que tú goces, y la vida eterna en el futuro, ¿no? Podemos ver muchas cosas que no nos podríamos haber imaginado lograrlo, pero solamente es el abrazo de Dios, solamente es la pureza de Dios, solamente es aquellos que Dios recorre sus ojos sobre esa tierra y bendice a sus hijos cuyo corazón está completamente identificado con el corazón de Dios. Porque no hay otras formas que Dios sabe o quiera en este mundo dar recompensa a los a los que tienen un corazón dispuesto o comprometido con su corazón hacia Él, ¿sí? Y sabes qué, hermano, muchos de nosotros tenemos desconfianza en su provisión, en su soberanía de Dios. Y voy a decir esto, tenemos recompensa sin fin, hermanos.
¿Habrá persecuciones? Sí, porque lo dice allí que 100 veces más habrá persecuciones que forman parte del plan de Dios y de igual forman parte también de las bendiciones de Dios. Si tú no tienes persecución, si tú no tienes ciertos desafíos en tu vida, entonces no crecerás. Tendrás que tenerlo como parte de la bendición de Dios. Se nos está yendo el tiempo, pero déjame decirte, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Veo que mucha gente va a una velocidad que casi tropieza, ¿verdad? Muchos queremos decirles, ve más despacio, que no es de 100 metros. Esta carrera es un maratón y los maratones profesionales, si ustedes saben, tienen 42 kilómetros. Pero este maratón es hasta llegar a la eternidad, hermanos. Es largo, tienes que ser sabio, no puedes caminar ligero, tienes que caminar derecho y tú estás corriendo hasta cierta forma porque allá adelante hay una recompensa que te espera y esa recompensa no es una cosa, es una persona, tiene un nombre y es Cristo Jesús y todo lo que Él representa para nosotros. Representa el universo, la creación entera, es suya, hermanos. Para ir cerrando esta charla, esta enseñanza, quiero comentarles una historia verídica. Antes de los Juegos Olímpicos de 1968, algunos de ustedes ya habían nacido, otros todavía no nacíamos, ¿no? John Steve, a ver, dejen ver si lo puedo pronunciar. Adwari, es de Tanzania, ¿sí? Era un corredor de una calibre olímpico de maratón. Había ganado maratones en África corriendo con tiempos inferiores a las 2 horas. Clasificó fácilmente para los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México. Aquari se encontró con un obstáculo que nunca se había encontrado antes, que era la altitud de la Ciudad de México. Y sabemos que aquí estamos en una altitud de 2,250 metros sobre el nivel del mar. Yo me acuerdo que cuando yo vine a México, cuando me vine de Cancún a México, que viví 11 años en Cancún, y me vine a México, me dio, dicen los doctores, el mal del alpinista. O sea que por la altura yo me mareé y bueno, estuve mal como 2 días, ¿no? Por esa altitud. Bueno, Aquari estuvo en esa situación. Mucha gente que no está acostumbrada lo siente al caminar, se empieza a marear por la altitud de esto, ¿no? Creo que en Toluca, allá por el Nevado, por allá, estamos en una altitud superior a la de aquí de la Ciudad de México. Creo que es la más alta de América Latina. Eso a Aquari le provocó calambres en las piernas y aún siguió corriendo, hermanos. Luego a la mitad de la carrera se enredó, y eso está allí, lo pueden buscar ustedes en las redes. Se enredó con otros corredores y se cayó. Se dislocó la rodilla, se raspó la pierna, se lastimó el hombro al caer. Bueno, ¿te imaginas el escenario? Que ahí está un poco dislocado él de la pierna y bueno, ustedes pueden imaginarse todo este escenario que está pasando en su vida. Y solamente para un dislocado de la cabeza, siguió corriendo él con terribles lesiones y músculos acalambrados que lo frenaban, pero siguió trabajando y terminó la carrera, él, Aquario. Fue uno de los 75 personas que comenzaron la carrera y la última y él fue el último de los 57 en terminar la carrera. Cuando finalmente ingresó a la arena, ¿sí? Al circuito ya de la arena para la última vuelta, solo unas 2,000 personas se encontraban allí. Pero para verlo completar la carrera, terminó en último lugar
más de una hora por detrás del ganador. Fíjense, una hora después terminó él. Una ovación se elevó para este valiente corredor porque se había enredado, se dislocó las rodillas, sus hombros se lastimó, sus piernas sangraban ya porque se lastimó con el asfalto. Mientras rodeaba la pista, hermano, ya oscura la pista porque la apagaron las luces, porque llegó una hora después. Aunque parecía a Aquari que había perdido la carrera, para los que los vieron, para los que vieron su proceso de la carrera, sabían que él era un ganador, ¿sí? En una entrevista posteriormente, un periodista le preguntó: Aquari, ¿por qué no renunciaste cuando estabas herido? Cuando estabas ensangrentado, cuando te desanimaste porque tu hombro te dolía, ¿por qué no renunciaste, Aquari? Su respuesta de él fue: mi país no me envió 8,000 kilómetros de distancia para acá, para comenzar la carrera. No, no me enviaron para comenzar la carrera. Me enviaron 8,000 kilómetros para terminar la carrera. Déjame decirte algo para ya terminar. Dios Padre envió a su Hijo y dejó su Hijo su gloria, se encarnó y murió en la cruz en vergüenza, desnudo ante los ojos del mundo. Él no hizo, diríamos, Él no murió para que tú y yo comenzáramos la carrera. Él hizo todo esto para que tú y yo terminemos la carrera, corramos bien la carrera, ¿sí? Hasta el final, y corremos para su gloria, sin un corazón dividido, sin ninguna división entre nuestro corazón. Si Aquari pudo terminar para honrar a su país, tú debes, o nosotros deberíamos correr hasta el final para honrar a Cristo, hermanos. Porque no es comenzar la carrera, sino es terminar la carrera, ¿verdad? Y así nos dicen, ¿verdad? Lo difícil no es entrar a la profesión, lo difícil no es entrar a la universidad o la preparatoria o lo que sea, sino no es lo importante comenzar. Lo importante que dicen que es terminar. Y terminarla honrosamente para su gloria, hermanos. Esa carrera espiritual que tenemos. Vale la pena correr para la gloria de aquel que dio su vida por ti. Ahora sí, da tu vida por él, porque él la merece, hermanos. Así es que nosotros tenemos que honrarle a Dios, hermanos. Dejémonos de tener las escamas allí, ¿no? Dejemos de tener los ácaros dentro de nuestras vidas. Desempolvémonos, bañémonos con el agua de Dios y digamos: Señor, ahora vamos por ti. Caminemos, corramos, decía Pablo, corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo lo que hay. Así es que oremos a Dios en esta hora. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.